De este aula a tres grandísimos y reconocidos escritores y poetas: Antonio Jiménez Millán, Juanjo Tellez y Sergio Arlandis. Vicente Alexandre es realmente un artista complejo. Decía Usoño que era integrador, que en él se concitaban, se condecían todas las características de todos los poetas, ¿no? Pues la poesía pura, surrealismo, antropocéntrica, la histórica, la de vejez, que Siles tampoco sabía muy bien definir, ese juego entre la comunicación y el conocimiento. Bien, pues de todo eso van a hablar esta mañana tres expertos conocedores de su obra. En primer lugar, comenzamos por Antonio Jiménez Millán. Antonio nació en Granada, cursó la licenciatura de Filología Románica en la Universidad de Granada, donde se doctora en 1980 con una tesis titulada Teoría y Práctica del Compromiso en la Poesía Española, dirigida por el recordado y eximio profesor Juan Carlos Rodríguez Gómez. En junio del 84 obtiene la titularidad en la Universidad de Málaga y en septiembre de 2009 accede a la cátedra de esta universidad. Ha venido impartiendo cursos de doctorados durante muchos años, ha sido profesor en diferentes universidades, la de Rennes, la de Aix-en-Provence, y ha formado parte de 6 grupos de investigación relacionados con la poesía española contemporánea. En 2009 recordamos que fue comisario de la exposición Antonio Machado, Laberinto de Espejos, y autor del catálogo de homenaje que organizó la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía a través del Centro Andaluz de las Letras. Una selección de sus primeros poemas se recoge en La mirada infiel, antología del 75 al 85. Con Ventanas sobre el bosque obtuvo el Premio Internacional de Poesía Rey Juan Carlos I y posteriormente publica Casa Invadida, obteniendo los premios internacionales de Ciudad de Melilla con el libro Inventario del Desorden y Generación del 27 con el libro Clandestinidad. Es autor de muy diferentes ensayos, entre los que podemos señalar los poemas de Picasso, la poesía de Rafael Alberti, Vanguardia e Ideología, Entre dos siglos, Estudio y literatura compartida, Promesa y desolación, El compromiso en los escritores, Generación del 27, Amor y tiempo, la poesía de Joan Marguerite, poesía hispánica peninsular. Ha realizado diferentes ediciones críticas sobre las obras de Aragón, Cernuda, Alto Laguirre y sobre la obra literaria de Pablo Picasso. Ha coordinado asimismo diferentes números monográficos de la revista Litoral, dedicados, entre otros autores, a Jaime Gil de Viedma, Luis García Montero, José Manuel Caballero Bonal, y a temas como la poesía gallega y la catalana contemporánea. Guardemos las distancias, estimado Antonio, parte de uno de tus poemas, ahora que todo está más claro, pero sigamos creyendo, ¿por qué no?, en los fuegos artificiales. Me voy a centrar en un aspecto de la poética de Vicente Alexandre, no la voy a tratar en general. Voy a hablar exclusivamente de Vicente Alexandre y la poética surrealista, muy especialmente a partir del libro Pasión de la Tierra. El tema de la existencia o no de un surrealismo español resulta muy controvertido. A partir de 1923, la revista de Occidente contribuye de manera especial a la difusión y crítica de los textos vanguardistas europeos. Y en 1924, Fernando Vela publica en la misma revista de Occidente un artículo titulado El suprarrealismo, muy poco después de que apareciese el primer manifiesto de André Breton. De 1926 a 1929, los textos surrealistas irán apareciendo en revistas como Alfar, Élix, Litoral, La Gaceta Literaria y L'Amic de les Arts, así como numerosos artículos que demuestran la particular incidencia del surrealismo en España. Por otra parte, André Breton y Luis Aragón pronunciaron sendas conferencias en Barcelona y en Madrid, respectivamente, en 1922 y 1925. La conferencia de Luis Aragón tuvo lugar en la Residencia de Estudiantes, teniendo como público a Federico García Lorca, a Luis Buñuel o a José Moreno Villa, y Aragón decía, entre otras cosas, lo siguiente:
La era de la metamorfosis se ha abierto. Yo haré brotar la sangre rubia del pavimento. Mundo occidental, estás condenado a muerte. Todas las barricadas son buenas, todos los obstáculos a vuestra maldita felicidad. Eso decía, entre otras cosas, Luis Aragón en 1925 en La Residencia. A pesar de todo, la mayoría de los poetas españoles, a excepción de Luis Cernuda, me refiero especialmente a los poetas de la generación del 27, han negado la influencia del surrealismo o la han minimizado, basándose en un argumento fundamental desde su punto de vista: la distancia respecto a la noción de escritura automática. Desde Jorge Guillén a Federico García Lorca o el propio Vicente Aleixandre, los poetas españoles hablan de control de la escritura poética, rechazando el abandono a las fuerzas del inconsciente. Una reacción lógica si se tiene en cuenta el auge del formalismo a partir de una ideología literaria marcada por el pensamiento fenomenológico en los años 20, como puede observarse en los textos críticos publicados en Revista de Occidente. Los comentarios de Fernando Vela o de Benjamín Jarnés a los manifiestos y textos del surrealismo, al que acusan de suprimir la actividad del creador y consideran como impuro, neorromántico, etcétera, pues son una muestra perfecta de esto que decimos. Vicente Aleixandre declaraba lo siguiente: alguna vez he escrito que yo no soy ni he sido un poeta estrictamente surrealista, porque no he creído nunca en la base dogmática de ese movimiento, la escritura automática y la consiguiente abolición de la conciencia artística. Pero hubo, en ese sentido, alguna vez en algún sitio, un verdadero poeta surrealista, terminaba preguntándose Aleixandre. Creemos que la última frase del poeta contiene en sí misma la respuesta. Es decir, el concepto de escritura automática es lo bastante contradictorio desde su formulación para que no pueda considerarse un lugar de referencia exclusivo. La cuestión es mucho más compleja y nos vamos a limitar a precisar algunos aspectos. En primer lugar, entendemos que el surrealismo es la condensación de las tendencias irracionalistas y vitalistas que se observan en las distintas literaturas europeas a partir del simbolismo y que se acentúan en los años siguientes a la Primera Guerra Mundial. En ese sentido, la incidencia del surrealismo contribuyó a acelerar un proceso cuyas determinaciones básicas se encontraban ya en los diferentes discursos ideológicos desde comienzos del siglo XX. La identificación entre poesía y vida, lo que el profesor Juan Carlos Rodríguez llamó vitalismo poético o vitalismo artístico, es inseparable de estos discursos y podríamos decir que constituye su lógica de base, desde el diario poético de Unamuno hasta los textos de Cernuda y Alberti. La pervivencia de cierto inconsciente romántico condiciona también la atracción que sintieron algunos poetas españoles hacia el surrealismo. Cuando Luis Cernuda, por ejemplo, habla en términos muy favorables de Paul Eluard, cuando lo traduce algunos poemas en la revista Litoral de Málaga en el año 1929, lo hace en función de ese profundo vitalismo que alienta toda la escritura del poeta francés. Y otro texto posterior de Luis Cernuda nos da la clave de ese acercamiento al surrealismo. Vicente Aleixandre y yo, escribía Luis Cernuda, queríamos formar una amistad humana, no literaria. La vida y la literatura era lo que más nos importaba. Ambos, tras un primer libro de tono reticente y gesto recogido, cuya significación y alcance pocos percibieron, buscábamos mayor libertad de expresión. Supusimos que podíamos hallar esta a través del surrealismo, entonces en su boga inicial. Y en este punto no sé si mencionar, aunque solo con respecto a Aleixandre, el nombre de Freud, cuyas obras recuerdo que estaban en su biblioteca. Por su parte, Vicente Aleixandre iba a confirmar las apreciaciones de Cernuda. Soy, decía Aleixandre, el poeta o uno de los poetas en quienes más influye la vida. Siento en mí una especie de fuerza leonina, inaplicada, un amor del mundo que a mí, hombre en reposo, me hace sufrir o me exalta.
Recordemos que Vicente Aleixandre publicó su primer libro, Ámbito, en los suplementos de Litoral, en 1928. Un libro que, desde el título, se ajustaba a las constantes de la poesía pura. Sin embargo, durante ese mismo año, 1928, su manera de entender la poesía da un giro radical. Es el momento en el que inicia los poemas en prosa de Pasión de la Tierra, que se publicarían en México en 1935 y en una edición muy restringida, de 150 ejemplares. El libro tiene una curiosa historia editorial. En 1929 se anuncia en la CIAP, en la Compañía Iberoamericana de Publicaciones, con el título Evasión hacia el fondo. Pero la quiebra de esta editorial impide la publicación. Y en 1932 Aleixandre ya se siente mucho más identificado con su siguiente libro, Espadas como labios, que es efectivamente el que ve la luz en ese año 1932. Entre el 32 y el 34, la colección de poemas en prosa ya tiene otro título, Hombre de Tierra, hasta que la edición mexicana del 35 nos confirma el título definitivo, Pasión de la Tierra. Ya en la posguerra, en 1946, la colección Adonais publica una edición muy ampliada del libro, 24 poemas, en contraste con los 17 de la edición de México, con una nota del autor. Además de una progresiva humanización, se advierten los cambios del título, un proceso que va desde la inmersión en las profundidades, la evasión hacia el fondo, hasta el contacto con la superficie y el impulso ascensional. Pasión de la Tierra supone un cambio de orientación que va a afectar de lleno a los siguientes libros de Aleixandre, escritos entre 1930 y 1936. Espadas como labios, La destrucción o el amor y Mundo a solas. Y como afirma Gabriele Morelli, el editor, digamos, más reciente del libro Pasión de la Tierra, sus últimos libros, Poemas de la Consumación del 69 y Diálogos del Conocimiento del 74, enlazan con este periodo más cercano al surrealismo y vuelven a la meditación sobre la muerte en una síntesis final. Un surrealismo muy especial, como ya advertimos al inicio. Vicente Aleixandre consideraba Pasión de la Tierra como el más difícil de sus libros, el que menos grado de comunicación mantenía con sus lectores, y recordemos el conocido lema de Vicente Aleixandre de 1950 en Ínsula, el famoso poesía es comunicación. El propio Aleixandre especifica las influencias más decisivas a la hora de escribir este libro. No tanto a los surrealistas franceses, a los que va a empezar a leer cuando el librero León Sánchez Cuesta le traiga los libros de Breton, de Eliard o de Aragón, sino dos autores que sirvieron de referencia a todos ellos, Rimbaud y, naturalmente, el conde de Lautréamont. A ellos se sumarían, según el propio Vicente Aleixandre, otros dos autores mucho más recientes, James Joyce y, naturalmente, Sigmund Freud, al que ya había mencionado, recordémoslo, Luis Cernuda. Ya se ha estudiado la importancia de los cantos de Valdoror en la obra de García Lorca, de Alberti y de Aleixandre. También la tiene en un periodo de la obra de Pablo Neruda, en torno a 1927, cuando Neruda escribe un libro como Tentativa del hombre infinito. En el libro de Lautréamont, la naturaleza, el instinto y la animalidad se sitúan en primer plano, lo mismo que la crueldad, lo grotesco y lo macabro. Las formas fluyen y se deshacen. La flora y la fauna, el famoso bestiario de Lautréamont, representan la vida elemental. En Pasión de la Tierra, la serpiente simboliza al mismo tiempo la metamorfosis, un principio básico en el surrealismo, no lo olvidemos, y la continuidad vida-muerte, como se puede observar en poemas como Ropa y serpiente o En el amor no es relieve. Escribe Aleixandre: tierra y fuego en tus labios saben a muerte perdida, me arrastraré como una serpiente. Según, de nuevo, el profesor Gabriele Morelli, en el conjunto de secuencias precisas, la primera es orientada hacia lo alto, hacia la búsqueda de un cielo lejano. La segunda hacia abajo, a reafirmar la zona terrestre de exasperada presencia humana. Las asociaciones se generan a partir del mundo sensitivo
y se adentran cada vez más en lo irracional y en lo visionario. Y también distingue Morelli dos núcleos semánticos, el que se refiere estrictamente al cuerpo y el que atañe a su contacto con la tierra, a tono naturalmente con el título definitivo. A partir de este libro, la poesía de Vicente Aleixandre aspira a superar los límites, a fundirse con la naturaleza y el cosmos. La cercanía entre el amor y la aniquilación física queda patente en dos títulos fundamentales de los años 30 que acabamos de citar: La destrucción o el amor y Espadas como labios. Y voy a terminar hablando de una reflexión del propio Vicente Aleixandre en 1956, cuando publica Mis poemas mejores, donde va, digamos, pasando revista a cada uno de los libros y dice sobre este: Pasión de la Tierra, el libro segundo de poemas en prosa, supuso una ruptura, la única ruptura violenta, dice Vicente Aleixandre, no solo con el libro anterior, sino con el mundo cristalizado de una parte de la poesía de la época. Algo saltaba con esa ruptura, sangre quería el poeta, una masa en ebullición se ofrecía, un mundo de movimientos casi subterráneos, donde los elementos subconscientes servían a la visión del caos original allí contemplado y a la voz telúrica del hombre elemental que inmerso se debatía. Es el libro mío más próximo al suprarrealismo. La ruptura que este libro significaba tomó la más libre de las formas, la del poema en prosa. Es poesía en estado naciente, con un mínimo de elaboración. Pasión de la Tierra, por la técnica empleada, es el libro mío de lección, es decir, de lectura, quiere decir Aleixandre, ¿no?, más difícil. He creído siempre ver en sus zonas abisales el arranque de la evolución de mi poesía, que desde su origen ha sido, lo he dicho, una aspiración a la luz. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Lo cierto es que él decía siempre de Pasión de la Tierra que era poesía o no era nada, eso lo decía el propio Aleixandre. El poeta, tenemos en segundo lugar al poeta, narrador y ensayista Juan José Tellez Rubio. Nacido en Algeciras, adicto a los colectivos contraculturales, funda varias revistas de creación y crítica literaria, recibiendo por su obra y su trabajo profesional importantes premios como el Unicaja de Poesía. Colaborador de distintos medios de comunicación, prensa, radio y televisión, fue director del diario Europa Sur, como recordamos, y en la actualidad ejerce como periodista independiente para distintos medios. Tertuliano fértil, mantiene una columna quincenal en el diario.es y es director de los programas Bienvenidos y A Pulso en Radio Andalucía Información, en torno a la interculturalidad y las prisiones. Ha firmado los libretos de varios espectáculos musicales relacionados en mayor o menor medida con el flamenco y la música étnica, así como guiones para numerosos documentales. En 2012 fue nombrado, por suerte para todos, director de programación y contenidos del Centro Andaluz de las Letras, cargo en el que ha sido renovado este año 2017, no hace mucho, que ya nos deja, que nos abandona, como tantas cosas. Entre sus publicaciones poéticas recordamos Historias del Desarrollo, Crónicas Urbanas, Medina y otras memorias, Daiquiri, Tras Perdidas, Las Grandes Superficies o Sonados. Sus 6 primeros libros de poemas fueron recopilados bajo el título Ciudadelas y Sextantes en el año 2006. En narrativa ha publicado Amor Negro, Territorio Estrecho, El Oro Pálido, Main Street, Señora Melancolía, Profundo Sur, y los ensayos son muchos, de Paco de Lucía, trabaja sobre Carlos Cano, y María Zambrano, etc. Es llamado frecuentemente a participar en antologías y libros colectivos, como los textos que acompañan a la edición facsímil de Sonetos de la Bahía de José Luis Cano en el 87, o la serie Crónica de un sueño en torno a la transición democrática en Andalucía. De sus poemas no solamente hay que leerlos, hay que escucharlos de su voz, porque resuenan de otra manera, distinta, mucho más intensos. Algunos de sus textos han sido traducidos al inglés, al francés, al portugués, al finlandés y al árabe.
Y como también, evocando uno de tus versos, también, si yo supiera escribir en todos los idiomas, leería todos los versos firmados con tu nombre. Tú tienes la palabra. Conocí a Vicente Aleixandre a través de la mirada reverencial de José Luis Cano, uno de sus adoradores, junto a Leopoldo de Luis, a decir de Luis Antonio de Villena. José Luis Cano, que a propósito de lo que acaba de comentar Antonio Jiménez Millán, publicó su primer artículo aquí en Málaga, en una revista Sur, que dirigía Adolfo Sánchez Vázquez, y José Luis escribió un artículo titulado Surrealismo o lucha de clases. Y él me decía, muchos años después, claro, yo me decantaba por la lucha de clases y no por el surrealismo en aquella época. Era un debate muy vivo. Cano y Aleixandre se conocieron por mediación de Emilio Prado, que había sido compañero de colegio de Vicente y que aún no mediados los años 30 del siglo pasado encomienda a Cano que se deje caer por la calle Belintonia. Así que cada domingo se haría ver por aquella casa legendaria que convertiría a Cano en una segunda patria ya en la posguerra civil. Fue Aleixandre, por ejemplo, quien pone en contacto a José Luis Cano con Juan Guerrero, lo que propició la creación de la colección Adonai, en el mejor momento de la colección. Desde el día siguiente a la terminación de la Guerra Civil Española, escribe Cano, fue Aleixandre y sigue siendo, para muchos de los jóvenes poetas que a él se acercan, un constante estímulo y en no pocos casos una compañía alentadora y una amistad sin fallos. A medida que su obra poética crecía en hondura y belleza, engrosaba también la rumorosa y juvenil peregrinación a Belintonia, la casa del poeta en el Parque Metropolitano, fronteriza de la ciudad universitaria madrileña, la misma casa a la que hace 40 años acudió por primera vez un joven poeta casi desconocido, Miguel Hernández, atraído por la lectura de La destrucción o el amor, que acababa de publicarse, 1935. Así lo rememora Cano en un libro titulado Cuadernos de Belintonia, pero también en muchas otras referencias a Vicente Aleixandre, que salpicadas en las páginas de revistas, ediciones antológicas y monografías constituyen todavía hoy un espléndido mapa para reconstruir tesela a tesela el mosaico vivo del poeta. Entre conversación y conversación con Aleixandre, Cano iría reuniendo sus sonetos de la Bahía, que su mentor corrigió y expurgó uno por uno hasta incorporarle un prólogo. En 1977, el mismo año que se le concede a Aleixandre el premio Nobel, Cano edita Vicente Aleixandre, el escritor y la crítica, reuniendo textos de Juan Ramón, Dámaso, Pedro Salinas, Cernuda, Carlos Busoño, José María Valverde, José Olivio Jiménez, Ricardo Bullón, Mauricio Mollo, Carlos Barral, Concha Sardoya, José Ángel Valente, Gabriel de Morelli, Vicente Gao, Darío Puccini, Manuel Alvar, Leopoldo de Luis, Pérez Gin Ferrer y Guillermo Carnero. En su introducción brinda Cano el testimonio de la experiencia amiga y la lectura que hace de la obra de Vicente, que a la hora de establecer una poética creo que hay que tener en cuenta. Dice Cano, como he seguido año tras año su labor, mi sorpresa y mi asombro han sido constantes al contemplar a un Aleixandre superándose en cada libro, ensanchando cada vez más el ámbito y la materia de su poesía, renovando su técnica y su clima, pasando del surrealismo al realismo, del paraíso a la historia, del yo al tú y al ellos, del compromiso a la meditación, del monólogo alucinado a los diálogos del conocimiento. La mirada del poeta y su técnica pueden cambiar, pero el poeta es el de siempre. Podríamos decir ya que José Luis Cano tuvo razón, que la obra y la personalidad de Aleixandre solo cabe contemplarla desde un vasto dominio, superando prejuicios y compartimentos estancos. No cabe tampoco olvidar que la Academia Sueca hace ahora 40 años, y como celebra este congreso, por cierto, enhorabuena a los organizadores, y gracias por admitirnos a ciertas instituciones entre los colaboradores de esta aventura. La Academia Sueca le reconoció como símbolo de la solidaridad humana por su escritura poética creativa que ilumina la condición del hombre en el cosmos y en la sociedad de la hora presente, al tiempo que representa una gran renovación en la poesía española. Vicente Aleixandre Merlo, como sabéis, nació en Sevilla en 1898, pero con solo 2 años se traslada a Málaga, la ciudad del paraíso, unida a su memoria como un territorio idílico, la patria profunda que siempre es la infancia.
Con apenas 11 años viaja con su familia a Madrid, donde se instala ya prácticamente de por vida, máxime cuando una enfermedad renal, una nefritis tuberculosa que le provocaría la extirpación de un riñón en 1932, le deja postrado con frecuencia. A pesar de ese distanciamiento geográfico, sorprende la ligación de Alexandre con Málaga. Su primer libro, como ya se ha dicho, Ámbito, de 1928, fue publicado como suplemento de la revista Litoral. El amor ahí es el cosmos, es el orden, es la naturaleza. Eso podría decirse de esta obra. También Sombra del Paraíso le llevará hasta su vieja memoria malagueña. Pero antes, entre 1914 y 1919, estudió Derecho en Madrid, escribe en secreto sus primeros versos, hasta que en 1926 sus amigos envían algunos de estos poemas a la revista de Occidente, que los publica. En diciembre de 1927 participa en el acto fundacional de la generación del 27 en Sevilla. El próximo sábado se conmemorarán 90 años, una excursión poética que le costó algo así como 2.600 pesetas, según ha recogido Rogelio Reyes, al Ateneo de Sevilla, y que sin embargo se termina celebrando en la Sociedad Económica de Amigos del País, porque como ocurre ahora, 90 años más tarde, el Ateneo de Sevilla está aliado con la cabalgata de Reyes Magos, con los preparativos de la cabalgata. Alexandre llegó a enseñar Derecho Mercantil, incluso trabajó en una compañía andaluza de ferrocarril, hasta que se dedica plenamente a la poesía a partir de 1925. En 1917, hace justo un siglo, en el verano del 17, tiene un encuentro providencial con Dámaso Alonso en las Navas del Marqués, en la provincia de Ávila, y Dámaso de alguna manera le aproxima a la lectura de Juan Ramón, de Machado, de los simbolistas franceses, de Rubén, de Becker, y una tradición poética a la que Vicente Alexandre suma los clásicos: Garcilaso, Fray Luis, San Juan, Góngora, Quevedo, López de Vega, un camino lector sin el que no podría explicarse el talento de Espadas como labios que aparece en 1932. A decir de Manuel Ángel Vázquez Medel, la obra de Vicente Alexandre se caracteriza por su trabada unidad, pero también por su dinámica evolución a lo largo de medio siglo. Se conviene en distinguir dos grandes periodos en su trayectoria. El primero abarcaría desde Ámbito, en 1928, hasta Nacimiento Último, en 1953, y el segundo, perdonen los cuadros sinópticos, esto se iniciaría con Historia del Corazón e incluiría hasta sus últimos escritos. El propio poeta ha caracterizado sintéticamente ambas etapas. En la primera parte de mi trabajo, yo veía al poeta en pie sobre la tierra como expresión telúrica de las fuerzas que le crecían desde sus plantas. En la segunda parte de mi labor, yo he visto al poeta como expresión de la difícil vida humana, de su quehacer valiente y doloroso. Conviene con todo considerar como una tercera y última estación poética de Alexandre la constituida por Poemas de la Consumación en 1968, Diálogo del Conocimiento en el 74 y otros poemas de esta etapa final que se recopilaron bajo el título de En Gran Noche. En líneas generales, la poesía de Alexandre se encuentra definida por el choque entre la materia y el alma, pero también por un amor panteísta que define a su mundo interior, cuya meta última es la conquista de la belleza. En todas las etapas de su existir, afirma Alexandre, el poeta se ha hallado convicto de que la poesía no es cuestión de fealdad o hermosura, sino de mudez o comunicación. A través de la poesía pasa prístino el latido vital que la ha hecho posible, y en este poder de transmisión quizás esté el único secreto de la poesía, que cada vez lo he ido sintiendo más firmemente. No consiste tanto en ofrecer belleza, cuanto en alcanzar propagación, comunicación profunda del alma de los hombres. Su primera etapa, sin embargo, guarda relación, como ya se ha dicho, con el surrealismo, pero también gira en torno a ese diálogo ancestral entre el ser humano y las fuerzas telúricas que le domeñan y se empeñan en expulsarle del paraíso perdido. Ese será el tono de Pasión de la Tierra, libro que recoge los poemas en prosa
escritos entre el 28 y 29. Su tercer libro, Espadas como labios, pone 41 poemas en verso libre, escritos entre 1930 y 1931, con un cierto acento neorromántico, pero con una plenitud estilística que revela claramente su progresiva madurez literaria. Mayor acento surrealista vuelve a tener La destrucción o el amor, en un ciclo que presumiblemente cierra con Mundo a solas, libro de desamor que escribe entre 1934 y 1936, pero que no fue publicado hasta mucho después. Eros y Tánatos se enfrentan en sus páginas, es la tensión entre la vida y el dolor, mientras va llegando inexorablemente su madurez y se aproxima una guerra que lo cambiará todo. Mucho misticismo y, como avisan algunos críticos, también lo ha dicho Antonio Jiménez Millán, mucho Sigmund Freud en esta obra en la que conviven la espiritualidad y el erotismo, pero también quizá una querencia sexual nunca asumida públicamente por el autor. Homosexual o bisexual, Vicente Aleixandre, según Vicente Molina Foix, ocultó ambas condiciones por el daño que pudiera hacerle a su familia y especialmente a su hermana. Aleixandre había tenido un intenso idilio hacia 1921 con la norteamericana Margarita Alpers, a la que dedica algunos poemas de ámbito, a partir de la decepción que le supone el hecho de que ella regresara a California, en donde estaba casada y en donde falleció en 1965. De hecho, hay quien sostiene que Aleixandre fue el padre de su hija Juanita, pero esto lo dejamos para el sálvame literario, pues no tiene tanto que ver con la poética. Luego, como solía insistir José Luis Cano, mantuvo relaciones con otras mujeres, como la tonadillera María Valls, conocida como Carmen de Granada, o con la hispanista alemana Eva Seifer, que le contagió su gusto por Hölderlin y que plantó el célebre cedro de la Casa de Belintonia justo en el año de 1927. Ya en los años 30 conoce al abogado madrileño Andrés Acero, con quien mantiene una larga relación hasta que al final de la guerra Acero tiene que exiliarse. También mantuvo relaciones con un joven aristócrata que ejercía como decorador cinematográfico, José Manuel Briz, y cabría mencionar también las encendidas cartas de amor que dirige a Carlos Busoño, pero esa es otra historia. Andando el tiempo, en el piso superior de Belintonia se instalará su amiga Carmen Conde tras la separación de su amigo Antonio Olivero, uno de los impulsores de las misiones pedagógicas, a partir de que ella entablara relaciones con una mujer casada, Amanda Junquera Butler. A ambas, Aleixandre dedicará su poema Ofrecimiento. Ian Gibson, en un ensayo sobre la homosexualidad de Federico García Lorca y la homofobia de su tiempo, trae a colación las palabras de Vicente Aleixandre a José Luis Cano a propósito de los sonetos del amor oscuro, en el sentido de que lo curioso, dice Aleixandre, es como en todos los artículos que acompañan a los sonetos se evita cuidadosamente la palabra homosexual, aunque se aluda a ello, pues nadie ignora que esos sonetos no están dedicados a una mujer. Se ve que todavía esa es una palabra tabú en España, en ciertos medios, como si el confesarlo fuera un descrédito para el poeta. Sorprende en ese sentido la irrupción de Miguel Hernández, tan heterosexual, tan macho alfa, en un círculo profundamente homosexual, lo que quizás contribuye a alejarle de sus maestros Federico García Lorca y Luis Cernuda, pero no así de Vicente Aleixandre, con quien el poeta de Orihuela establecerá una clara amistad fraterna. Jesucristo Riquelme, que ha publicado y acotado la correspondencia entre ambos, señala con justicia la sombra de Vicente Aleixandre en la obra de Hernández, cuya poesía elogia, pero también alienta su teatro, consciente Aleixandre de que en la escena Hernández podría obtener sustento más que en las páginas de los libros. Transcurría la primavera de 1935 cuando Hernández envía una carta a Aleixandre solicitándole un ejemplar de La destrucción o el amor, ya que afirmaba que no tenía posibles con qué adquirirlo. El escrito lo firmaba como Miguel Hernández, pastor de Orihuela. Un ardid comercial o una reivindicación de sus orígenes presuntamente humildes. Vicente Aleixandre, al contrario que otros poetas del 27 que le rechazan más o menos abiertamente, le acoge en pupilaje. A pesar de las diferencias estéticas entre ambos, la dedicatoria de Viento del Pueblo a Vicente Aleixandre deja muy clara cuál era su convergencia poética. A nosotros, dice Hernández, que hemos nacido poetas entre todos los hombres, nos ha hecho poetas la vida junto a los hombres. Nuestro destino es parar en las manos del pueblo.
Los poetas somos vientos del pueblo, nacemos para pasar soplando a través de sus poros y conducir sus ojos y sus sentimientos hacia las cumbres más hermosas. Un cuarto de siglo más tarde, entre los poemas de En un vasto dominio, Vicente Aleixandre parece responder a su viejo amigo con otra poética de similar sesgo, la del célebre poema Para quién escribo. Para quién escribo, me preguntaba el cronista, el periodista o simplemente el curioso. No escribo para el señor de la estirada chaqueta, ni para su bigote enfadado, ni siquiera para su alzado índice admonitorio entre las tristes ondas de música, tampoco para el carruaje, ni para su ocultada señora entre vidrios como un rayo frío, el brillo de los impertinentes. Escribo acaso para los que no me leen, esa mujer que corre por la calle como si fuera a abrir las puertas a la aurora, o ese viejo que se aduerme en el banco de esa plaza chiquita mientras el sol poniente con amor le toma, le rodea y le deslíe suavemente en sus luces, para todos los que no me leen, los que no se cuidan de mí, pero de mí se cuidan, aunque me ignoren, esa niña que al pasar me mira, compañera de mi ventura viviendo en el mundo, y esa vieja que sentada a su puerta ha visto vida, paridora de muchas vidas y manos cansadas. Escribo para el enamorado, para el que pasó con su angustia en los ojos, para el que le oyó, para el que al pasar no miró, para el que finalmente cayó cuando preguntó y no le oyeron. Para todos escribo, para los que no me leen sobre todo escribo, uno a uno, y la muchedumbre, y para los pechos, y para las bocas, y para los oídos, donde sin oírme está mi palabra. Y en la segunda parte del poema creo que resume buena parte de la conciencia cívica de Aleixandre, donde dice: pero escribo también para el asesino, para el que con los ojos cerrados se arrojó sobre un pecho y comió muerte, y se alimentó y se levantó enloquecido, para el que se irguió como torre de indignación y se desplomó sobre el mundo, y para las mujeres muertas, y para los niños muertos, y para los hombres agonizantes, y para el que sigilosamente abrió las llaves del gas, y la ciudad entera pereció, y amaneció un montón de cadáveres, Donia, o sin entrar en la clara influencia que ejerce sobre diversas generaciones de poetas españoles, incluyendo un amplio abanico que va de Brines a Claudio Rodríguez, de Jaime Siles a Francisco Bejarano. Leopoldo de Luis centra su libro Sombra del Paraíso, escrita desde el final de la guerra hasta 1943, como un canto a la luz desde la conciencia, desde la oscuridad. Es un contraluz barroco, una pugna entre luces y sombras, escrita por un hombre que ha vivido la guerra, que es un hombre que no tiene las mismas convicciones marxistas que buena parte de sus compañeros de viaje, tampoco se aproxima al fascismo. Aleixandre mantiene una actitud liberal, demócrata a lo largo de su vida, incluso tiene un lance a comienzo de la guerra, pasa una noche en una checa de Madrid y es Pablo Neruda, cónsul general de la poesía, quien acude a librarlo de la checa. Siempre mantuvo una posición clara contra la dictadura franquista y de hecho se convierte en gran medida en un símbolo de lo que fue llamado el exilio interior. Es un contraluz barroco el que propone a partir de la posguerra una pugna entre luces y sombras, lo que en palabras de Leopoldo de Luis, cuyo centenario por cierto conmemoraremos el año próximo, es el sentimiento de solidaridad y es la comprensión del dolor humano, lo que supera tan decepcionada actitud hacia un humanismo que se inicia en poemas finales de ese volumen de Sombra del Paraíso, y acaba por desembocar en la propia historia del corazón. Este libro, publicado entonces, abre plenamente la segunda etapa de su obra, en la que abandona progresivamente los postulados del surrealismo y se aproxima al humanismo pleno, sin que roce, no obstante, la llamada poesía social, que en gran medida dominará el canon lírico de aquel tiempo. Estamos, si acaso, me atrevería a decir, ante una muestra más de existencialismo, y no por imitación de dicha estética francesa, sino por decantación personal. Francia y Aleixandre, después de todas las guerras, centran su atención primordial en el ser humano,
En el caso del poeta andaluz, a través de títulos como En un vasto dominio, al que ya hemos hecho alusión, retratos con nombre hasta llegar a sus dos cumbres vitales, Poemas de la consumación y Diálogos del conocimiento, cuyo planteamiento formal difiere, pero que vuelven a incidir en el límite de la existencia humana, sin destino ni trascendencia. En un libro de prosa, Los Encuentros, 1958-1985, Aleixandre pasa revista a sus recuerdos desperdigados a través de las personas con las que su vida se fue cruzando, desde Unamuno y Baroja a todos aquellos a los que abrió las puertas de su alma y de Belintonia, como sus propios compañeros de generación, Federico, Alberti, Cernuda, Pablo Neruda, Damaso Alonso, Gerardo Diego, Alto Laguirre, Miguel Hernández, José Antonio Muñoz Rojas, entre otros. Académico de la lengua desde 1949, su lección de ingreso deja claras sus principales motivaciones vitales: el amor y la poesía en la vida del poeta. Hasta que falleciera en Madrid a 14 de diciembre de 1984, fueron los dos grandes motores de su existencia. Para finalizar, si me lo permiten, quisiera leer uno de mis poemas favoritos de Aleixandre, En la plaza. Hermoso es, hermosamente humilde y confiante, vivificador y profundo, sentirse bajo el sol, entre los demás, impelido, llevado, conducido, mezclado, rumorosamente arrastrado. No es bueno quedarse en la orilla, como el malecón o como el molusco que quiere calcáreamente imitar a la roca, sino que es puro y sereno arrasarse en la dicha de fluir y perderse, encontrándose en el movimiento con el gran corazón de los hombres palpita extendido, como ese que vive ahí, ignoro en qué piso, y le he visto bajar por unas escaleras y adentrarse valientemente entre la multitud y perderse. La gran masa pasaba, pero era reconocible el diminuto corazón afluido. Allí, ¿quién lo reconocería? Allí con esperanza, con resolución o con fe, con temeroso denuedo, con silenciosa humildad, allí él también transcurría. Era una gran plaza abierta y había olor de existencia. Un olor a gran sol descubierto, a viento rizándolo, un gran viento que sobre las cabezas pasaba su mano, su gran mano que rozaba las frentes unidas y las reconfortaba, y era el serpear que se movía como un único ser, no sé si desválido, no sé si poderoso, pero existente y perceptible, pero cubridor de la tierra. Allí cada uno puede mirarse y puede alegrarse y puede reconocerse. Cuando en la tarde cardeada, solo en su gabinete, con los ojos extraños y la interrogación en la boca, quisieras algo preguntar a tu imagen, no te busques en el espejo, en un extinto diálogo en que no te oyes. Baja, baja despacio y búscate entre los otros. Allí están todos y tú entre ellos. Oh, desnúdate y fúndete y reconócete. Entra despacio, como el bañista que, temeroso con mucho amor y recelo al agua, introduce primero sus pies en la espuma y siente el agua subirle, y ya se atreve y casi ya se decide, y ahora con el agua en la cintura todavía no se confía, pero él extiende sus brazos, abre al fin sus dos brazos y se entrega completo, y allí fuerte se reconoce y se crece y se lanza y avanza y levanta espuma y salta y confía y hiende y late en las aguas vivas y canta y es joven. Así entra con los pies desnudos, entra en el hervor, en la plaza, entra en el torrente que te reclama y allí sé tú mismo, oh pequeño corazón diminuto, corazón que quiere latir para ser él también el unánime corazón que le alcanza. Vicente Aleixandre, muchas gracias. Sergio Arlandis, profesor en la University of Pennsylvania, no sé la inglés, Ohio University y University of Virginia.
Es en la actualidad profesor de la Universidad de Valencia, donde se doctora en 2005. Ha impartido clases de doctorado sobre poesía contemporánea en la Universidad de Granada y en la de Turín. Entre sus publicaciones académicas más destacadas recordamos La revelación poética en José Luis Hidalgo, Paisaje, experiencia y lenguaje, varias ediciones a los libros de Francisco Sines, sobre la poesía de Jaime Siles, Francisco Brines, la poesía de Jaime Siles, también sobre Federico García Lorca y algunos más. Pero básicamente uno de los grandes autores que ha tocado nuestro querido investigador es a Vicente Aleixandre. Así, la herida abierta en el poema dedicado precisamente a Aleixandre, a Brines, a Hidalgo y a Beneito. Tengo que saltearlo para ir viendo exactamente. Mundo a solas, a Vicente Aleixandre, que tenemos aquí, cerquita. El libro Vicente Aleixandre, y un cuarto que realizó en colaboración con Miguel Ángel García, Olvidar es morir, Vicente Aleixandre, un cuarto de siglo, y no sé cuántos cientos de artículos sobre el poeta sevillano, malagueño, madrileño y universal. Ha sido antologado, ha publicado 5 libros de poesía, Cuando solo queda el silencio, Caso perdido, 27º premio de poesía Vicente Gaos, Ciudad de Valencia, en castellano, con texturas, que ya se está traduciendo al inglés y al italiano, El desorden y su último libro, Inverso. Ha sido antologado en importantes y numerosas antologías de poesía actual, donde destaca El grano abierto de Remedios Sánchez en la editorial Visor, siendo uno de los poetas más votados por la crítica. Sergio ha compaginado su labor académica con la dirección general de la editorial Anthropos, siglo XXI, y actualmente dirige varias colecciones de editorial Calambur, así como varias revistas académicas. Es miembro de la Real Academia de Lengua Española en Norteamérica y colaborador de la Real Academia de la Cultura Valenciana. La fortaleza sigue acompañando a Sergio, pero sobre todo lo que destaca en él es su bonomía. Siempre tendrás 40 años y el talento suficiente para hacernos salir y entrar como quieras y cuando quieras de tus versos. Muchas gracias, Manuel. Bueno, a uno le honra, cuando está en una mesa de este calibre, quiénes son los compañeros de viaje, ¿verdad? Y desde luego uno siente el hecho de poder estar aquí, lo siente como algo muy importante por quienes me acompañan hoy, ¿no? Tanto Manuel como Juanjo, como Antonio. Creo que es un honor para mí, ¿no? Soy muy de las cábalas, muy de números, y he empezado, mientras estaba escuchando a todo el mundo, empezó a hacer mis números y mis cosas, ¿no? Y digo, claro, es que estamos... Aleixandre murió el 14 de diciembre del 84, con lo cual se cumplen 33 años. 33 no es un número cualquiera, es el número, o te conviertes en Jesucristo o te conviertes en Atila, en una de las dos cosas, ¿no? Con lo cual no es un número cualquiera, es un número que a nivel simbólico tiene mucho, pero que además se cumplen los 40 años del Nobel, con lo cual de 33 a 40 son el 7, que es el número judeocristiano del ciclo cumplido de la eternidad. Y me lleva a pensar que estamos celebrando exactamente eso, el carácter eterno, el carácter casi mítico de Aleixandre en su gran ciudad mítica, ¿no? Que es esa ciudad del paraíso. Y a partir de ese número de cábalas, pues claro, uno va configurando ya su discurso y digo, lo cambio, directamente ya voy haciendo otra cosa, ¿no? Y la primera cosa que quería preguntarme, después de esta, lo cual demuestra que uno o lee demasiado o tiene demasiado tiempo libre para pensar estas cábalas y estas cosas, es hacerme una pregunta, ¿no? ¿Vive Aleixandre en el olvido? Realmente, o sea, venimos aquí a reivindicar exactamente qué de Aleixandre, ¿verdad? Su figura o su olvido. Y la verdad es que el caso de Vicente Aleixandre es un caso paradigmático, ya que es morir de éxito lo que ha vivido Aleixandre después. Fue tanta la importancia de Vicente Aleixandre durante todo el periodo evidentemente de preguerra, pero sobre todo estamos pensando en el periodo de posguerra, donde su magisterio es fundamental como mentor generacional, yo que incluso más que generacional, epocal,
porque es transversal, Vicente Aleixandre es absolutamente transversal. Entonces, claro, es un poeta que ha muerto de éxito en ese sentido. Fue demasiado grande su irradiación y posiblemente ese olvido posterior, tras su muerte, ese olvido que ha ido poco a poco colonizando parte de los estantes de las librerías, bueno, los estantes de las librerías lo ha ido colonizando, las guías turísticas, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, ese olvido progresivo y paulatino de Vicente Aleixandre vino por esa gran fuerza que tuvo en vida y inmediatamente a su muerte. Es verdad también que, a pesar de todo, a nivel crítico sí estuvo muy vivo Vicente Aleixandre hasta, bueno, yo creo que ya con el siglo XXI sí que es verdad que la figura de Vicente Aleixandre en los estudios académicos fue menguando de una manera ya decisiva, pero hasta entonces todavía se prolongó, ¿no? Y eso es sobre una de las cosas que yo quisiera reflexionar hoy, sobre lo que fue la construcción de la crítica aleixandrinista, como él también la dirigió, y sobre el libro Mundo a solas. Digamos que lo quiero separar por dos lados, ¿no? Y por otro aspecto también preguntarme si era necesario realmente rescatar la figura de Aleixandre y cómo se viene rescatando la figura de Aleixandre. ¿Qué se está rescatando de la figura de Aleixandre? Anteriormente hacían mención de esos epistolarios, la verdad es que han salido varios epistolarios, ¿no? Biografías, que acaba de, hace un año y medio, Emilio Calderón pues hizo la biografía esta. Yo ya he dado mi opinión escrita además sobre la biografía, respecto, etcétera. Pero es interesante que se está rescatando una parte de Vicente Aleixandre que me parece muy interesante, como la parte de la persona, ¿verdad? Pero no su poesía. Su poesía ha seguido muy silenciada. Su poesía, o sea, se ha ido rescatando a la figura, en relación con otras figuras, pero no tanto su poesía, ¿no? Con lo cual deberíamos preguntarnos por qué la poesía de Vicente Aleixandre no acaba de salir otra vez a la palestra, ¿no? Y entonces me viene la tercera pregunta, que es ¿qué pasa entonces con la poesía de Aleixandre? ¿No conecta con los gustos poéticos actuales? ¿Es que está tan desconectada de lo que se está haciendo ahora? O sea, las más jóvenes generaciones son incapaces de ver el magisterio de Vicente Aleixandre, no lo valoran como tal, porque se ha hablado de muchos autores, pero nunca hablan de Vicente Aleixandre como un modelo, un referente a leer, ¿no? ¿Qué es? El hermetismo, esa sensibilidad aleixandrinista, el lenguaje. ¿Qué es lo que produce esa desconexión entre los más jóvenes con la poesía de Vicente Aleixandre? Y entonces eso me lleva a este libro, a Mundo a solas, por muchos motivos además, pero Mundo a solas es un libro que sería perfecto para testimoniar todo este largo periodo de crisis. Hemos tenido una profunda crisis en España, no hace falta que lo explique la crisis que hemos vivido, ¿no? Y es un libro que enlaza perfectamente con el lenguaje, con la sensibilidad actual, con muchas de las cosas que se están vendiendo ahora como novedosas, y Aleixandre ya las tiene, en un libro que empezó a escribir a finales del 32, principios del 33, y eso que Aleixandre se preocupó mucho de que se marcara el año entre el 34 y el 36, pero lo empieza a escribir antes. Entonces, ¿por qué no se ha intentado rescatar este libro Mundo a solas de ese silencio, ¿no? Porque es un libro que conecta, como he dicho, que conecta perfectamente con todo lo que sería la sensibilidad. Ahora, yo incluso les anuncio que no lo voy a hacer ahora, pero les leeré un poema de Mundo a solas para que ustedes mismos vean esa conexión de la que hablo, ¿no? En cuestión de sensibilidad, de lenguaje, de mundo, de reflexión sobre el presente, duro presente, ¿no? Y estaba bastante lejos, ojo, que además es un poema del año 35, estaba muy lejos de la poesía social, de la famosa comunicación de la inmediata posguerra, está muy lejos. Y él anunciaba ya otra cosa, por eso también nos tenemos que preguntar por las peripecias editoriales de este libro, ¿no? Bien,
Vamos a empezar por partes. Vamos a la peripecia de Mundo a Solas y a partir de ahí cómo se va construyendo la crítica alexandrinista y lo que va sufriendo este libro. Porque este libro, de hecho, este libro, en la edición crítica que tengo yo aquí, de Mundo a Solas, ha sufrido el silencio de 2 años y medio de auténtica maldición. Parece un libro realmente maldito, porque es un libro que tenía que haber salido hace 2 años y medio, insisto, y siguió viviendo con la maldición. Bueno, es un libro que Vicente Aleixandre empieza a escribir, como les comentaba, a finales del año 32. Ya se conocen algunos primeros atisbos del libro, que él le da muchos títulos, entre ellos Destino del hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Y él va desgajando de Pasión de la Tierra y de Espadas como la vida, va desgajando algunas imágenes, va desgajando algunos versos que va llevando a Mundo a Solas. Bien, la primera edición de este libro, que insisto, se empezó a escribir a finales del 32, es de 1950. Quiero decir, tarda bastantes años, mucho más años que con Pasión de la Tierra, tarda bastantes años en publicarla la primera edición. Y, por cierto, la primera edición de 200 ejemplares limitado para bibliófilos, que los compró todos íntegramente Vicente Aleixandre. Es que la situación es un poco extraña, ¿verdad? Es decir, bueno, Vicente Aleixandre anuncia hasta 4 veces la publicación del libro y nunca lo publica. La primera vez en Clan, etcétera, etcétera. La anuncia hasta 4 veces. Cambia sus títulos, quita poemas, añade poemas, va haciendo muchas peripecias. Es un libro además relativamente corto, de 28 poemas al principio. Es decir, es un libro que tiene ya un inicio extraño, ¿verdad? Después, después de esa primera edición para el bibliófilo, los 200 ejemplares que compra y regala, Vicente Aleixandre se regala a los amigos. La siguiente ya es en la poesías, el primer volumen de sus poesías completas en el año 68, y después ya viene una edición del 70, donde añade unos poemas más, ¿de acuerdo? Y después ya vendrá la última y definitiva, ya con Aleixandre muerto, en el 98. En la de 70 es Jabalambre y 98 es el Ayuntamiento de Madrid. Pero, fíjense, son editoriales que no tienen tampoco una importancia llamativa en el panorama, ¿no? ¿Qué pasaba con este libro? Bueno, este libro tiene varios pequeños misterios. El primero, no sé si conocen mucho Mundo a Solas, el primero es que es un libro donde dice no existe el hombre humano, repite, que ya esto ya lo dice una vez en Sombra del Paraíso, pero lo repito, humano no nazcas, todo es una cuestión de la carne, se pudre, etcétera, etcétera, etcétera. Es un libro muy pesimista, extremadamente pesimista. Bueno, miremos el título, Mundo a Solas. No se salva nadie aquí, ¿no? Y es un libro donde hay poemas con la lucha, es un libro muy bíblico, tiene referencias a la lucha de Jacob con el ángel, etcétera, que hay que recordar una cosa. Cuando Jacob lucha en sus sueños, no se conoce en el relato bíblico, lucha con el ángel, ¿qué le hace el ángel a Jacob? Herirle, ¿dónde? En la pierna, y lo deja cojo para toda la vida. Y es cuando Jacob entiende el mensaje de su destino, ¿verdad? Porque sabe que lo que ha soñado era real, es su auténtico destino, que es lo mismo de lo que reflexiona el libro, que es el destino del poeta, la muerte del hombre Vicente Aleixandre y el nacimiento del destino del poeta llamado Vicente Aleixandre, donde surge a partir de una enfermedad en la pierna, una infección de la pierna que a partir de ahí se pasa al riñón, es decir, el mismo proceso. ¿Qué ocurre con el libro? El libro está envuelto de ataques depresivos de Aleixandre. Es decir, Aleixandre, cuando le escribe en sus cartas, tengo varias cartas en la edición, y a lo mejor remito aquí algunos ejemplos, pero constantemente a Dámaso le dice, me siento triste, estoy deprimido, he escrito un poema, ese poema no se sabe nada, está en Mundo a Solas. Total, me siento triste, otra vez, el poema, otra vez, no estaba en La destrucción del amor, no estaba en Sombra, estaba en Mundo a Solas. Constantemente lleva, ahí tienen el catálogo de referencias, y los va poniendo en una especie de diario personal que Vicente Aleixandre va cuidándose mucho de no dar tan público, no hacer tan público. Entre otras cosas porque rompía toda su propia teoría de la aspiración hacia la luz. Yo creo aquí, Pasión de la Tierra,
Ya el pobre Ámbito después lo rescata con Sombra de Paraíso, que hay una peripecia diciendo, no, la luminosidad de Ámbito se recupera. Pero él dice que es una aspiración hacia la luz. Una de las cosas que yo quería comentar de Pasión de la Tierra, claro, Pasión de la Tierra es un libro que sale publicado más tarde en México, ¿verdad? Pero es un libro que va él reformulando poco a poco, no es natural, no es directamente al horno, que él va puliendo y después le cuadran las cosas, la evolución, las primeras imágenes es que le van cuadrando. Entonces Aleixandre, uno de los males alexandrinista fue ir intentando modular a toda la crítica que hay sobre él, y él cuando escribe sus propias cartas es muy consciente de que también la está modulando. Y después ya vendrá la tesis, que ahí es cuando surge ya la famosa crítica alexandrinista, la tesis de Boussogno en el año 50, donde ella confirma parte de esa aspiración hacia la luz. ¿Qué pasa? Que Mundo a Solas rompe esa teoría. Rompe porque ya no es una aspiración hacia la luz. Bueno, es una aspiración hacia la luz cada medio metro y después bajo. Y después subo y después bajo. Y ya no es tan lineal, ya no es tan coherente. Entonces, claro, es un libro que él siempre está guardando. De hecho, hay una carta maravillosa que dice que tiene ese libro, pero que ese libro lo siente como maldito, que siente que es un diario de la tristeza, y que lo mejor, en vez de publicarlo, guardarlo en un cajón, Mundo a Solas. Guardarlo constantemente en un cajón. ¿Por qué? Porque Aleixandre tiene una vinculación directa con el libro que no tiene con otros libros, que es su diario real. Por eso cambia incluso hasta el lenguaje. En Mundo a Solas cambia hasta su propio lenguaje, su propia construcción del poema, ¿no? Porque ahí va desviando parte de toda esa lucha que él tiene entre el hombre y el poeta. De hecho, es interesante porque él dice, fíjense lo que dice del libro, en una carta precisamente del 25 de diciembre, dice, tiene que ser, si puede ser, le dice a Muñoz Rojas, tiene que ser, si puede ser, un formato mayor, en papel grueso y amarillento, en letra no chica, o sea, es decir, tiene una especial meticulosidad con cómo tiene que salir publicado el libro. Por cierto, el único libro también que sale con imágenes, en su primera edición, el único libro de Aleixandre que tiene imágenes. Así más o menos lo veo a este libro entre violento y doloroso, con airada luna, un libro de desolación. Dice, muy de estos tiempos. Es interesante porque entre violento, ¿verdad?, y triste lo pone. En cambio de Pasión de la Tierra solamente dice espíritu violento, ¿no? Pero ya no dice lo mismo. Entonces es interesante ver cómo este libro se va llenando de importantísimos matices biográficos. Hay unas situaciones muy curiosas de Cano, de José Luis Cano, en Cuadernos de Berintonia, que claro, uno va atando cabos. Entonces, José Luis Cano tiene dos momentos en los que él mismo, en Cuadernos de Berintonia, reflexiona de una manera muy interesante, porque dice, estos días, detecto muy extraño a Vicente, lo veo triste, me dice que ha vuelto a tomar medicación antidepresiva, tal. ¿Sabéis qué años son? Pues mirad, la primera referencia es de 1950, que coincide con la primera edición de Mundo a Solas, y la segunda referencia es del 68, que coincide con la segunda edición de Mundo a Solas. En los dos momentos previos a las publicaciones, además, pocos meses antes de las publicaciones, Vicente Aleixandre se siente triste, muy triste, como si recordara algo que no quiere recordar, dicho por José Luis Cano. Era la revisión del libro como si recordara algo que no quiere recordar. ¿Qué es ese algo que no quiere recordar? Bueno, este libro gira en torno a lo que decía la derrota del hombre, ¿no? El descubrimiento de un destino para el que, como dice, no recuerdo exactamente, dice, para el hombre para el que nació y no vivió o algo así. Es decir, él siente que como poeta tiene que renunciar a su parcela de hombre, es decir, o al revés, que para él ser poeta ha tenido que renunciar a su parcela de hombre, porque si él hubiera sido hombre, él lo que quería era vivir. Él lo que quería era seguir con sus amigos, tomar esto. Pero el hecho de estar en clase, recluido y todo eso, le llevó a la lectura, a la expresión,
al deseo, al constante deseo o anhelo de algo, que es el deseo y anhelo, la aspiración a la luz real. No que su poesía se clarificara. Entonces, este es el libro que es, como digo yo, el reverso de todo lo que va publicando. ¿Qué ocurre? Es el descubrimiento del destino, el auténtico destino que viene de la maldición, de lo maldito, de la derrota. Es el libro, el gran libro de la derrota, donde él dice, yo no quiero ser poeta, yo quiero ser hombre, yo quiero vivir. Ahí está la correspondencia, toda recogida. Yo quiero vivir. Y fíjense, yo por ejemplo, dice, miren lo que dice el 8 de diciembre, estamos todo el rato en diciembre, en el 35, le dice a Dámaso Alonso, dice, estoy a ratos jodido, según el enérgico, verbo castellano. Pero es que ya se sabe, la tristeza no siempre acaba en una flor, como dije yo en un verso de Espadas como labios. Trabajo en un libro que se llama Destino del hombre, y ya te figurarás que el tal destino no es un lecho de rosas. Sí, Dámaso, cada vez estoy más en ello. Ay, la vida, qué cosa más hermosa y más trágica. Aquí me tienes a mí que nací para lo que no nací. Al marcharme quisiera hacer la higa como despedida, gesto que sería de una tristísima ternura después de todo, casi como una lágrima. Lo que lleva a uno en el corazón, lo que lleva o lo que a uno le lleva, ¿dónde está? ¿Qué es? ¿Qué es el amor? ¿Qué es sangre? ¿Qué es el beso o la muerte? ¿Qué es la dolorosa tierra templada sobre la que dormir humanamente? ¿Qué es el tremendo enigma de nuestro deseo, de nuestra vida frente a la fatalidad total que gravita entera sobre un solo punto? El corazón del hombre. No sé, Dámaso, nada sé. Pero sé lo que es vivir y lo que es sufrir, y lo que es hablar sin oír, como el poeta ciego o cegado que pronuncia unas palabras relucientes o unas pocas palabras oscuras que no son sangre suya, sino de la tierra que lo sustenta. A veces pienso que yo no soy yo, que soy lo demás, pero sé que el corazón del hombre es demasiado pequeño para sostener todo un mundo, todo un universo que en él bate. La entrega del individuo en todo lo que redime y lo justifica. He aquí mi destino. Fíjense que el tema del destino está muy presente cerca del libro. Pero es interesante porque poco después, a ver si yo me aclaro, si es poco después o no, dice, por ejemplo, mi labor, ya está con el destino, será ir renunciando poco a poco, hasta que me acostumbre y sustituya una cosa con otra. Qué rico seré entonces y qué fuerte. Sobre la base de la renuncia edificaré mi esperanza, mi realidad creciente. Pero hasta que me retuerza el cuello para sacar una flor de la solapa y bebérmela, estaré luchando. Ya comprende, entiende que tiene que ir renunciando al hombre y admitir al poeta, para que finalmente diga. Por cierto, a Gregorio Prieto, en una carta a Gregorio Prieto, que es el ilustrador de Mundo a Solas. Dice, el día que la vida me diera todo lo que yo pudiera apetecer, yo no sería poeta, es decir, escritor. Poeta lo sería siempre. Pero ese día no llegará nunca, porque ya sé que por mucho que yo ponga los labios en la tierra, o en el agua, o en otros labios, la realidad tiene un límite, y ese límite solo puedo traspasarlo con el otro reino, en el de los sueños, en el de mi propia creación, mundo mío. ¿Me comprendes? ¿Ves? Mundo mío, mundo a solas. Por cierto, esta carta es del año 31, cuando él está ideando ya esa idea del destino de poeta. Quiero decir que, en ese sentido, el libro ofrece otras claves de lectura y rompe tanta perfección articulada sobre la poesía de Vicente Aleixandre. Es un libro de un marcado existencialismo, incluso patetismo en algunas fases, ¿no? Que habla de, casi yo diría que es como el momento de duda en el Huerto de los Olivos, el momento de Jesucristo de duda, dice, bueno,
¿qué pasa con este cáliz, no? Si no es para mí, me lo apartas y ya está. Él está planteando esto. Aquí, Vicente Aysandre está planteando realmente esto. Y por eso tiene expresiones, de verdad, tiene versos que han quedado en el imaginario, ¿no? No hay que olvidar que la historia de literatura tiene muchos sucesos, muchos logros a través de varias situaciones anecdóticas. Es decir, antes aludíamos, ¿no?, a las Navas de Marqués, el encuentro con Damaso, que produjo ese libro álbum, no sé si lo conocen, está en Tusquets, que editó Duque Amusco con Chelo, no recuerdo ahora. ¿Candel? No, Chelo Candel no. No recuerdo ahora, Chelo Velo o algo así. María Jesús Velo, perdona, sí. Eso es que estoy yo con Chelo, no sé, María Jesús Velo. Y muchas gracias. Y ese álbum, pues es un poco entre paródico, hay algunas cosas ahí un poquito ultraístas, irónico. Bueno, ese encuentro fue muy interesante, pero el hecho de que Vicente Aysandre tuviera la enfermedad que le recluye, ¿no? A mí me recuerda un poco a cuando Cervantes escribe la primera edición del Quijote. Sí proyecta escribir la segunda, pero no se va haciendo mayor y no la escribe hasta que sale un segundo Quijote y dice, no, me tengo que sentarme a escribirlo. Es decir, cuando leemos el Quijote, a muchos profesores se nos olvida explicar que la segunda parte de Quijote en principio no tendría que estar y que nos la encontramos de casualidad, porque aparece el Quijote de Avellaneda que obliga a Cervantes a escribirlo. Si no, a lo mejor tendríamos la primera parte de Quijote, ¿no? Solamente. Entonces, esas curvas que hace el destino es lo que le lleva a él ahí, ¿no? Y es donde el título El mundo a solas lleva a reflejar a Aysandre que ese dolor, esa tragedia, es única, es propia, es personal. Es personal. Nadie le va a ayudar, nadie puede salvar esto, por mucha relación amorosa que tenga, por mucha relación de amistad que tenga. ¿Será Vicente Aysandre un poeta concurrido en su casa? ¿Será acompañado? Sí, pero era su mundo a solas. Su mundo a solas. Por cierto, todo el mundo sabe que Vicente Aysandre, en estado febril, que pasaba muchas fiebres, no podía escribir, y sin embargo, el mundo a solas son todo momentos febriles, en su gran mayoría. Él mismo lo dice, ¿no? Sube la temperatura de mi cuerpo, etcétera, etcétera. Es decir, son momentos febriles todo, ¿no? ¿Qué quería expresarnos aquí? Bien, lo único que quería apuntar en ese sentido era la importancia del libro y la ruptura de esa aspiración hacia la luz, que ya voy a ir acabando, ¿no? Para no hacerlo más largo. Pero esa aspiración hacia la luz también ha sido un problema a la hora de leer a Vicente Aysandre. Yo creo que Vicente Aysandre no hay que leerlo solamente en esa clave de evolución, esa clave orgánica. Vicente Aysandre, como poeta, tiene mucho más que ofrecer que esas claves orgánicas. Por cierto, ahora con la publicación, trataremos a Alejandro Sanz aquí, ¿no?, para hablar de la publicación de su poesía completa, la prensa se ha hecho eco principalmente de 8 poemas que pertenecen al ciclo de Mundo Soles. 4 ya estaban recogidos en esta edición, que ya digo que tiene 2 años y medio de antigüedad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si tenemos que rescatar, tenemos que devolver a Vicente Aysandre a su foro, a su eco. Yo me quedo con el primer poema de Espadas como labios, Eco, que es el nacimiento de la voz en una playa, que es Pasión de la Tierra. Por eso el amor nos revive es el primer poema de Pasión de la Tierra. Entonces, que es en la playa, con la mano que se dibuja a sí mismo en la playa. Entonces, si vamos a rescatar la figura de Vicente Aysandre, primero es algo que rescatemos su poesía, pero en estado puro. Su poesía tal cual es, no es como nos han dicho que es, tal cual es. Porque el famoso vitalismo aysandrinista se pega de frente con muchos de los poemas de la destrucción o el amor. Hay un poema que se titula La ventana, yo les animo a que lo lean. No hay nada de vitalista en ese poema.
es un hombre que dice que está apresado en un cuerpo y que la ventana, el cristal de la ventana tan fino, no le permite hacer lo que él quiere, que es vivir, salir, respirar. ¿Qué tiene eso de vitalista? ¿Qué tiene eso de celebración de la naturaleza? Anhelo de la naturaleza, sí, pero desde un punto de vista pesimista. Pongamos que Mundo a Solas es el testimonio de ese hombre que miraba tantas veces por la ventana y que se sentía dentro del mundo global, un mundo a solas. No iba a la plaza, ¿verdad? Pero, bueno, quisiera acabar, si me lo permite, no sé si me estoy extendiendo en exceso. Sí, mucho, ¿no? Te estás pasando. Te estás pasando. Bueno, pues para no hacerlo largo, que siempre los poemas de Mundo a Solas es largo, voy a leer solamente un poquito de Bulto sin amor para que entiendan la conexión en el lenguaje, en la sensibilidad, en todo aquello que nos rodea hoy y que cabe rescatar para Vicente Aleixandre. Dice: basta, tristeza, basta, basta, basta. No pienses más en esos ojos que te duelen, en esa frente pura encerrada en sus muros, en ese pelo rubio que una noche ondulara. Una noche, una vida, todo un pesar, todo un amor, toda una dulce sangre, toda una luz que bebí de unas venas en medio de la noche y en los días radiantes. Te amé. No sé qué es el amor. Te padecí gloriosamente como a la sangre misma, como el doloroso martillo que hace vivir y mata. Sentí diariamente que la vida es la muerte. Supe lo que es amar, porque morí a diario. Muchas gracias.